Marco legal de la publicidad en México. Cada vez es más frecuente escuchar que incluso las empresas más grandes e importantes del país son sancionadas por las autoridades competentes, prohibiéndoles la comercialización de un producto o servicio debido a que su campaña publicitaria utilizó una leyenda comercial o un claim incorrecto. En este sentido, ordenan a la empresa que baje de todos los medios de comunicación tradicionales y digitales, e incluso del mismo empaque, alguna frase o leyenda que se considere ilegal. Lo anterior sin considerar también las multas que pueden llegar a sumar millones y millones de pesos y en casos graves, incluso porcentajes de ingresos de la empresa involucrada. La pregunta que inmediatamente nos surge es, ¿qué fue lo que dijeron o incluyeron en su campaña que no podían o no debían utilizar? ¿Qué pasaron por alto que provocó ese desastre? ¿Por qué lo sancionaron de esa manera si solo lo hicieron en su página de internet o redes sociales? ¿Qué leyes o reglamentos dejaron de obedecer? A continuación, intentaremos responder estas preguntas. ¿Conoces las principales leyes y autoridades que regulan la publicidad en México? En México existen dos principales autoridades encargadas de la vigilancia y análisis de la información publicitaria que desarrollan los proveedores de productos y servicios. Una en el ámbito del consumo comercial y la otra en el de la salud. La primera de ellas es la Procuraduría Federal del Consumidor, conocida por sus siglas Profeco, y la segunda es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida por sus siglas como COFEPRIS. Asimismo, para algunos casos menos frecuentes, existen otras autoridades que pueden intervenir en alguna parte de las campañas en mayor o menor medida. Profeco cuenta con la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento para efectos de vigilar la conducta comercial publicitaria de los diversos proveedores participantes en las relaciones de consumo, mientras que la COFEPRIS lo hace a través de la Ley General de la Salud y del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Desde luego, es importante tener en cuenta que en la regulación nacional existen también las normas oficiales mexicanas, encargadas de regular la calidad y evaluación de ciertos productos y servicios que se comercializan en México. En algunas de ellas hay disposiciones en materia de publicidad. Tal es el caso de la recientemente reformada NOM 051, que en un artículo regula los personajes y dibujos infantiles que pueden o no aparecer en los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas, entre otras. Un claro ejemplo de esta reforma es la empresa Bimbo. Esta anteriormente tenía un osito en representación, un animal, y por lo mismo de esta nueva reforma, de esta norma, este artículo, se tuvo que quitar. Adicionalmente, si en cualquiera de las campañas de comunicación se utiliza alguna promoción en donde intervenga por cualquier medio el azar o la suerte, se debe no solo atender la Ley Federal de Protección al Consumidor, sino también la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y solicitar un permiso ante la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, y seguir todos los pasos previos y posteriores al sorteo. Estos pueden incluir trámites más complejos, como la obtención de finanzas, para garantizar el cumplimiento de la entrega de los premios, informar sobre los ganadores y acreditar la entrega de los intensivos, etc. Pocas empresas saben, saben que en algunos casos y dependiendo de los montos de los premios que se otorgarán a los consumidores, será necesario presentar los avisos correspondientes a las autoridades hacendarias,
conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En la actualidad, la mayoría de las campañas de comunicación hacen uso de medios digitales, redes sociales, páginas de internet y canales online, en las que se recaban datos de los participantes, tales como nombres, correos electrónicos, imágenes, domicilios, etc., ya sea para enviarles información comercial o bien para participar en alguna campaña, concurso o dinámica similar, sin saber que en todo caso en el que se recaben datos de particulares, la empresa responsable debe de contar con un aviso de privacidad actualizado a la luz de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Además, dicho aviso debe referir para qué se utilizarán los datos y fotos recabadas. La violación a la ley referida puede conllevar sanciones muy importantes para los anunciantes y evidentemente podría acarrear responsabilidades a las empresas involucradas. Ahora, ¿por qué estar pendiente de todas estas regulaciones y cómo podrían afectar a las empresas de comunicación? En los contratos de prestación de servicios que celebran los anunciantes con las empresas de comunicación, es muy frecuente que los primeros les exijan hacerse responsables solidarios del contenido de sus campañas. Para ello incluyen cláusulas en los contratos, en donde se indica que la empresa proveedora será la responsable directa de cualquier multa o sanción que se le imponga a la empresa anunciante con motivo del contenido de la campaña que formule y los medios por la que se transmita. Inclusive, con la reciente reformulación de la NOM 051, hay anunciantes que exigen por contrato que un experto en la materia revise todos los diseños de empaques que propuestos por la empresa de comunicación antes de mandarlos a producir, indicando que sería responsable solidaria de cualquier problema derivado de los mismos. Este es un claro ejemplo del por qué es importante mantenerse actualizado sobre las normas vigentes y de cualquier cambio que pudiera afectarles de manera directa o indirecta a sus clientes. Asimismo, es importante indicar que todo el marco normativo de la publicidad en México tiene 4 principios fundamentales, que son: número 1, principio de veracidad; número 2, principio de comprobación; número 3, principio de claridad; y número 4, no propiciar el error o confusión. Yo soy Eri Bautista y yo voy a hablar del tema de la información y la publicidad. Bueno, como ya sabemos, la publicidad es un conjunto de estrategias que tienen como finalidad difundir un bien, producto o servicio. El objetivo de la publicidad es posicionarse en la mente de los consumidores, mientras que podemos entender por información como el conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o del sistema que recibe dicho mensaje. Aunque no todo tipo de publicidad es buena, ya que también existe la publicidad engañosa. Es la que hace caer en un error al consumidor respecto a los elementos esenciales del producto o del servicio, como la que tiene la aptitud de hacer caer en ese error, independientemente de que se logre o no ese resultado. Esto según las palabras de Fabiola Ovalle. Aunque para ello tenemos diversas leyes que protegen a los consumidores, ya que como consumidores nosotros tenemos derecho a la información y con ello nos referimos a que nos hablen claro sobre los productos y los bienes que se nos ofrecen. Bueno, aquí en México nosotros tenemos la Ley Federal de Protección al Consumidor, que dentro de esta ley el capítulo 3 nos habla de aquellos derechos que nosotros tenemos en relación a la información y a la publicidad. Específicamente el artículo 32 al artículo 45, los cuales voy a explicar a continuación. Bueno, el artículo 32 nos dice: la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Para los efectos de esta ley se entiende por información o publicidad engañosa
aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que, pudiendo no ser verdaderas, inducen al error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta marca, no podrán ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior. La Procuraduría Federal podrá emitir lineamientos para la verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca un error o confusión por parte del consumidor. Bueno, el artículo 33 nos dice que la información de productos importados expresará su lugar de origen y, en su caso, los lugares donde puede repararse, así como las instrucciones para su uso y las garantías correspondientes en los términos de esta ley. Mientras que el artículo 34 nos dice que los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles conforme al Sistema General de Unidades de Medida, sin prejuicio de que además se exprese en otro idioma u otro sistema de moneda. En el artículo 35 nos habla de aquellas acciones o sanciones que puede tomar la Procuraduría al no cumplirse con lo establecido en esta ley. Por ejemplo, ordenar al proveedor que suspenda aquella información o publicidad que viole las disposiciones o, en su caso, al medio que lo difunda, así como ordenar que se corrija la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley en la forma que se estime suficiente, e imponer las sanciones que correspondan a los términos de esta ley. Cuando la Procuraduría instaura algún procedimiento administrativo relacionado con la veracidad de la información, podrá ordenar al proveedor que en la publicidad o información que se difunda se indique que la veracidad de la misma no ha sido comprobada ante la autoridad competente. El artículo 36 nos dice que se sancionará, a petición de parte interesada en los términos señalados de esta ley, a quien inserta algún aviso en la prensa o cualquier otro medio masivo de difusión dirigido nominativa e indubitablemente a uno o varios consumidores para hacer efectivo un cobro o el cumplimiento de un contrato. El artículo 37 dice que la falta de veracidad en los informes, instrucciones, datos y condiciones prometidas o sugeridas, además de las sanciones que se apliquen conforme a esta ley, dará lugar al cumplimiento de lo ofrecido, o, cuando esto no sea posible, a la reposición de los gastos necesarios que pruebe haber efectuado el adquirente y, en su caso, el pago de la bonificación o compensación a que se refiere el artículo 22 de esta ley. O sea, básicamente, si el consumidor no está conforme o no se le dio lo que se prometía, la empresa deberá de darle pues lo que se debe de dar, ¿no? De lo que se anunció, tal y como está, o si no, le tendrán que reembolsar el dinero. Una pequeña bonificación, el cual viene establecido en el artículo 92, el cual dice que se deberá de pagar no menor a un 20% del monto pagado por el consumidor. El artículo 38 nos menciona que las leyendas que restrinjan o limiten el uso del bien o servicio deberán hacerse patentes de forma clara, veraz y sin ninguna ambigüedad. El artículo 39 nos dice que cuando se expendan al público productos con alguna deficiencia, usados o reconstruidos, deberá advertirse de manera precisa y clara tales circunstancias al consumidor. Nos dice que los etiquetados de garantizado o garantía o alguna otra equivalente a ella solo podrán utilizarse cuando se especifique en qué consisten y cómo pueden hacer el uso de esto los consumidores. Esto según el artículo 40. Mientras que el artículo 41, cuando se trate de un artículo que sea muy peligroso, este tiene que decirlo en la etiqueta o en parte del artículo, y debería mencionar que el correcto uso y las medidas precautorias para su uso. Conforme a lo estipulado en el artículo 32, los proveedores deberán de entregar el producto, bien o servicio a los consumidores exactamente en la forma en la que se especifica en la publicidad y cómo se ve, salvo que el consumidor no lo quiera de esta manera. En el artículo 43 nos dice que no se le puede negar la venta a ningún consumidor, al menos de que haya un mandato judicial o que no se pueda vender ese producto. Mientras que en el artículo 44 hace referencia a que todo producto, todo bien y todo servicio se puede utilizar para investigaciones de la Profeco, y que pueden publicar resultados de sus investigaciones en la revista
oficial, que creo que es la revista del consumidor, que cada semana se actualiza y dan a conocer pues los resultados y datos que han sacado de diferentes investigaciones. Bueno, la revista del consumidor es una revista de la Profeco en el cual se informa sobre temas de interés y actuales de consumo. Se publican los resultados de distintos estudios de calidad, comparativos entre precios y sobre los derechos de los consumidores. Esta revista se publica cada mes y eso. Bueno, por ejemplo, está esta revista del mes de febrero en el cual se habla de que los pastelitos tienen publicidad engañosa o algo así, y también te dan recomendaciones de salud y eso. Por último, en el artículo 45 nos dice que quedan prohibidos todos aquellos convenios y códigos de conducta que quieran restringir información a los consumidores. Y pues eso es todo de mi parte, gracias. Entonces, a mí me tocó el tema de promociones y ofertas. Primero vamos a definir lo que es promoción, que es un elemento o herramienta de marketing que tiene como objetivo específico el informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa manera influir en sus actividades y comportamientos. El siguiente concepto es oferta, que consiste en ofrecer un determinado producto o servicio con unas condiciones especiales. En la mayoría de las ocasiones, estas condiciones especiales se refieren a modificaciones en el precio original. Yo encontré un reglamento sobre promociones y ofertas que es del Diario Oficial de la Federación del 26 de septiembre de 1990. Carlos Salinas de Gortari, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en ese momento, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamentos en los artículos 15, 19 y demás relativos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Quinto, fracciones 1, 4 y 5 de la Ley Orgánica del artículo 28 constitucional en materia de monopolios y sexta, fracciones 2 y 3 de Ley Federal de Juegos y Sorteos. Ese es ¿cómo lo pueden buscar? Como reglamento sobre promociones y ofertas, ordenjurídico.gov.mx. El primer capítulo son las disposiciones generales y el artículo número 1 es: el presente reglamento tiene como objetos establecer las normas y procedimientos para realizar, que son las promociones de bienes, promociones de servicios y ofertas comerciales. En el artículo 2 corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la aplicación de las disposiciones de este reglamento. La Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Nacional de Protección al Consumidor, conforme a sus respectivas competencias, serán órganos de colaboradores para vigilar el cumplimiento de este ordenamiento y difundir sus disposiciones. El artículo 3 es la inspección, vigilancia e imposición de sanciones, así como la resolución de recursos en la relación con el presente reglamento. Se sujetarán a los dispuestos en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Como nota, el reglamento de promociones y ofertas consta de 20 artículos y 4 capítulos. El capítulo número 1, como mencionamos, fue el de disposiciones generales, y el capítulo número 2 es de las promociones. A mí un artículo que me llamó mucha atención fue el 4, que se consideran las promociones las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes o servicios con el incentivo de promocionar adicionalmente otro bien o servicio de cualquier naturaleza en forma gratuita o a precio reducido. 2. Un contenido adicional a la presentación usual de un bien en forma gratuita o a precio reducido. 3. Dos o más bienes o servicios iguales o diversos por un solo precio. 4. Bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos similares. Y 5. Figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas o envases de los productos o incluidas dentro de aquellos, distintas a las que obligatoriamente deben usarse o se tengan derecho a su uso, siempre que sean coleccionables. El capítulo 3 es de la autorización de las promociones, y entre los
artículos que se encuentran en este capítulo, me llama mucha atención el artículo 18, que dice, sin prejuicio de las sanciones que corresponde, procederá a la revocación de la autorización previa audiencia de interesado en los siguientes casos: cuando se cometan violaciones graves a los dispuestos en el reglamento y cuando en la solicitud se hayan presentado datos falsos. En el capítulo 4, este trata sobre las ofertas y el capítulo 4. Y el artículo que me llamó la atención fue el 19, que dice, los proveedores no podrán utilizar expresiones tales como oferta, barata, descuento, remate, o cualquier otra similar, salvo cuando ofrezca al público bienes o servicios precios rebajados o inferiores a los que prevalezcan en el mercado o en su caso a los normales de establecimiento. En general, el reglamento trata sobre diferentes instrucciones o explicaciones sobre cómo se deben aplicar las promociones y ofertas sin ser engañosas y cómo se sanciona al pues engañar a la gente. Bueno, ahora continuamos con los servicios. ¿Qué dice la ley del servicio civil? El propósito general de esta ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores, con el fin de garantizar su eficacia, asegurando los mismos, como la justicia y el estímulo en su trabajo, y establecer las normas, reglas para la aplicación de un sistema de administración de personal. Con los objetivos y principios de la ley del servicio civil deben ser principalmente que es garantizar a la nación la eficiente operación de los servicios públicos, afirmar y proteger la dignidad de los trabajadores y del Estado, reenumerar el correcto desempeño de cada cargo público en forma justa y decorosa, establecer que al igual el trabajo desempeñado tiene que ser igual al salario, tiene que estabilizar el desempeño de los distintos puestos en la administración pública mediante la eliminación de factores de preferencia puramente personal de los respectivos nombramientos, ascensos y despidos, proporcionar que la administración pública invierta sus recursos económicos en forma ordenada y cuidadosa en el pago de servicios personales, en el mantenimiento de estos gastos dentro del mínimo compatible con las necesidades del país, y en especial reconocer que la relación de trabajo de los empleados del Estado constituye una función pública cuyo acertado desempeño es fuente de deberes y de derechos especiales. Nos vamos con las disposiciones generales. Principalmente en el artículo 1 podemos ver que la presente ley regirá en el Estado de Nuevo León las relaciones entre el gobierno del Estado y sus trabajadores y los ayuntamientos y sus trabajadores, los derechos consignados en este ordenamiento, salvo las excepciones que él mismo establece, son irrenunciables. Luego sigue el artículo 2, que en este dice que para los efectos de esta ley se entiende por trabajador a toda persona física que preste un servicio de manera permanente o transitoria, como puede ser también el material, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento que le fuera expedido o por figurar en la lista de raya mediante el sueldo o salario a cualesquiera de los tres poderes que integren el gobierno del Estado o los ayuntamientos de los municipios. Artículo 3. Desde el momento en el que el trabajador toma posesión del empleo o encargo para el que haya sido designado, o desde que aparezca su nombre en nómina o lista de raya, se entiende establecida la realización jurídica protegida por este ordenamiento. Y luego sigue el artículo 4, que para los efectos de esta ley, el personal al servidor del Estado o de sus municipios que se clasificará de la manera siguiente. Primero están de que los trabajadores de confianza,
Por ejemplo, del Poder Legislativo tenemos el oficial mayor, el tesorero, los directores, como puede ser el director del auditor general del órgano de fiscalización superior, así como los auditores especiales, los titulares de las unidades, directores generales, directores subdirectores, auditores y los demás que señale el reglamento interior de dicho órgano. Después está del Poder Judicial, como los magistradores, jueces, secretarios, actuarios y comisarios. En el Poder Ejecutivo tenemos secretarios, coordinadores o asesores, gobernador, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Tesorero General del Estado, Procurador General de Justicia, Oficial Mayor de Gobierno, Secretaría de Despacho. Para no decir todos, pues aquí podemos observar todo, pero también puede ser como los representantes del Ejecutivo en comisiones, de las juntas, administradores como inspectores, también coordinadores, delegados de finanzas, oficiales del registro civil, así como los asesores y coordinadores, y etcétera. En los municipios tenemos las secretarías, los auxiliares, los coordinadores, los asesores, el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento, los secretarios en el tesorero, oficiales mayores, oficiales primeros, proveedores, contralores, subtesorores, subproveedores, directores generales, el subdirector, delegados municipales, recaudados, jefes y jefes, así como los asesores, coordinadores y auxiliares directos de los titulares mencionados, profesionistas que presten atención médica, administradores, actuarios, comisarios, peritos, dictaminadores, supervisores, auditores, representantes del presidente municipal en comisiones, las juntas, fondos, empresas u organismos descentralizados. Asimismo, todos los elementos que laboren en las corporaciones de seguridad pública del Estado o los municipios, incluyendo la de tránsito, la de policía judicial y de los reclusorios del Estado y de los municipios, quienes se rijan por sus reglamentos de trabajo respectivo, con excepción del personal administrativo, todos aquellos trabajadores del Estado o sus municipios que ejercen funciones de dirección, vigilancia o fiscalización, incluyendo a inspectores de comercio, de piso, de obras públicas, de espectáculo, de limpia y en general de todos los inspectores de las dependencias de los mismos. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le otorga al puesto. Serán trabajadores de base los no comprendidos o enunciados por su categoría o función en la fracción anterior. Los de nuevo ingreso serán de base después de 6 meses de servicio. Luego nos vamos con el uso de los medios electrónicos. Los medios electrónicos no solo tienen la función de entretener, también de informar y educar. Los medios de comunicación son los encargados de dar un giro afectivo o valorativo a los medios electrónicos para comenzar el intercambio de opiniones entre los consumidores. El uso de medios electrónicos en operaciones comerciales existe porque los procesos tecnológicos te permiten resguardar de manera segura, inalterable y con validez jurídica aquella información generada, enviada, recibida o comunicada a través de medios electrónicos que den nacimiento a derechos y obligaciones comerciales, tales como contratos, convenios, correos electrónicos, etc. Acá hablando ya más de las obligaciones comerciales, sirve mucho, como aquí dice, los medios de comunicación en las cosas comerciales que pueden ser más fácil enviar un contrato, por ejemplo, de otro lugar lejano a Nuevo León. Se puede hacer más fácil y rápido y no hay como tanto problema, por eso es de mucha ayuda los medios electrónicos y aparte que también puede ser de información privada, puede ser más seguro y es algo de eficacia. Para ello, lo importante que para ello requieren los servicios de un prestador de servicios de certificación, que es un tercero habilitado y supervisado por parte de Secretaría de la Economía.
Y bueno, nos venimos acá a los artículos para darles una explicación más detallada sobre estos medios. Por ejemplo, en el artículo 24 dice que en los procedimientos y en los actos de naturaleza legislativa, administrativa o judicial a cargo de los sujetos obligados podrán emplearse los medios electrónicos para su formación, desarrollo, expedición y perfeccionamiento. Los trámites y servicios a cargo de las dependencias, entidades y órganos podrán desarrollarse parcial o completamente, cuando su naturaleza lo permita, mediante el uso de medios electrónicos en los términos establecidos por esta ley. En el artículo 25 podemos ver cuando una ley, un reglamento o cualquier disposición exijan como requisito el uso de medios escritos y de firma autógrafa por parte de la autoridad que expide el acto o de aquellos que intervengan en el procedimiento. La forma requerida podrá ser cumplida mediante la utilización de medios electrónicos en los términos establecidos en la presente ley, siempre que sea posible atribuir a la autoridad emisora el contenido de la información relativa y ésta sea accesible para su ulterior consulta. En el artículo 26, en los casos en el que el procedimiento sea susceptible de desarrollarse a través de medios electrónicos, se inicia a solicitud de parte interesada y ésta posee los mecanismos para generación de firma electrónica avanzada en los términos de esta ley. También como el interesado, aquí dice que podrá como insistir la instancia sin necesidad de que anteceda la manifestación especial de utilizar los medios electrónicos. Como ha dicho lo anterior, quiere decir que será suficiente que el interesado presente su promoción a través de la oficialia de parte electrónica respectiva para que se entienda que es su voluntad utilizar los medios electrónicos durante todas las actuaciones procesales hasta la conclusión de ese procedimiento en específico. En el artículo 27, por último, podemos ver en el artículo 27 que los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones emitan actos a través de medios electrónicos deberán contar con su clave privada y con el certificado que especifique su cargo y unidad administrativa de adscripción a partir de la autoridad certificadora intermedia que corresponda. Por eso debe ser importante que tengas este certificado, como aquí bien dice, que para tener todo ese proceso de utilizar los medios electrónicos para ya procesos comerciales, tienes que tener tu prestador de servicios de certificación, porque nos ayuda a que sea supervisado por la Secretaría para que no haya ningún problema y tampoco te metas en ningún problema por infringir una ley o este tipo de cosas. Y por eso, como aquí dice en el último artículo, tenemos que contar con nuestra clave privada y con el certificado que especifique nuestro cargo y la unidad administrativa para que podamos tener lo que nos corresponda y ser aceptados y poder seguir, para poder tener esa función de si necesitas hacer algo de comercios, pues ya se te sea más fácil y puedes hacerlo correctamente. Y ya con eso podemos tener terminado nuestra presentación.